Ahora hay que hacer la parafernalia. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gloria a Dios. A ver, ¿qué libro estamos estudiando? Jueces. Hemos visto 13 capítulos hasta ahora del libro de los jueces. Y hemos visto cómo nos habla siempre de la infidelidad del pueblo de Israel y la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y hoy nos toca hablar de un hombre que nació para pelear por el pueblo de Israel, de un hombre que Dios lo llamó para que fuera el libertador del pueblo, pero veremos a través del estudio de hoy cómo este hombre de todo se encargó, menos de hacer la voluntad del Padre. Voy a poner este tiempo en las manos del Señor. Te voy a pedir que inclines tu rostro ahí donde estás. Padre Santo, Señor, gracias yo te doy en esta tarde, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor. Poder, Señor, traer esta palabra, este estudio en el día de hoy, Señor. Yo lo pongo delante de ti. Yo te pido que tomes el control ahora de mi mente, de mi boca, de mi corazón, Señor, y que transmitas lo que tú has puesto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un hombre que se llamaba Sansón. ¿Alguien sabe? ¿Ha leído acerca de Sansón? ¿Qué rasgos tenía? ¿Qué peculiaridad tenía? ¿Qué era el hombre? En aquella época era uno de los hombres más fuertes que existía, muscularmente hablando. Los músculos nunca es señal de inteligencia, hermanos, porque tenía músculos, pero no creo que haya tenido inteligencia. Y vamos a ir al texto en el libro de Jueces, capítulo 13, y vamos a leer del 1 al 5. Amén. ¿Tienes la Biblia? ¿La tienes digital? ¿La tienes? ¿Cómo la tienes? Dice la palabra del Señor. Los hijos de Israel, ¿qué dice? Volvieron a hacer lo malo. O sea, ya lo habían hecho. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos. ¿Por cuántos años? Por 40 años. Por 40 años ya habían estado sometidos ahí. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, se ve que en aquella época bebían vino las señoras, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Vemos aquí una particularidad. Dios le da las instrucciones a esta señora. Primero era estéril, pero le dijo el Señor: concebirás. Ya lo había hecho Dios antes, ¿verdad? Ya había nombrado varias veces el Señor esta peculiaridad. Eres estéril, pero vas a tener hijos. Le dijo: vas a tener un hijo, pero también le dio una particularidad: va a ser nazareo. ¿Qué significaba en aquella época ser nazareo? Por favor, podemos ir al libro de Números, capítulo 6, versículo 1 y 2, y luego del 5 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: hablará a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Del 5 al 8. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. O sea que yo no serviría. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará de crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. ¿Vas viendo los rasgos? ¿Vas viendo? Ni aún por su padre ni por su madre. O sea, aunque muriera su padre o aunque muriera su madre, este señor que se había dado en voto de nazareato al Señor no podía ir al entierro. Ni por su hermano ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Santo para Jehová. Significa, nazareato significa nazar, que significa separar
o necer, que significa una corona. El cabello largo significaba su corona. El que hacía el voto tenía que separarse o abstenerse de ciertas cosas, como por ejemplo no beber vino, sidra, vinagre, no cortar su cabello durante el tiempo que estuviera dedicado en el nazareato, ni licor, ni uvas frescas, ni secas, etc. No se podía acercar a las personas muertas, no se cortaba el cabello, como le hemos dicho antes, porque venía a ser su corona. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué cosas? Pero aquí hay algo particular. Cuando el Señor le habla a la mujer, no estaba su marido. Cuando ella va y le cuenta a su marido lo que le ha dicho el ángel del Señor, él como que no lo cree. Él dice, por eso vamos a leer Jueces 13:8, por favor. Manoa no cree lo que la mujer le dice. Claro, era imposible, ¿verdad? ¿Cómo esta mujer viene ahora y me dice que se le ha aparecido un ángel que le ha dicho que eres estéril, pero que le va a dar un hijo? Y le dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y saben que el Señor se le volvió a aparecer y entonces ya confirma lo que le había dicho el ángel a su mujer. La mujer era estéril. Se le apareció el ángel para hacerle dos promesas maravillosas: que tendría un hijo varón y él comenzaría a salvar a Israel de los filisteos. Sansón significa pequeño sol. Pequeño sol. La madre de Sansón siempre había sido estéril. Sansón había nacido de una mujer estéril. Fue anunciado por el ángel de Jehová, llamado a comenzar la liberación de Israel y apartado como nazareno. Todo esto nos habría de esperar o de pensar que el hijo iba a ser un héroe santo, ¿verdad? Todo cuando leemos diríamos que Sansón iba a ser un héroe y exitoso al servicio del Señor. Pero vemos cómo hoy en día pues nos hablan de Sansón solo por su fuerza, no porque haya liberado al pueblo de Israel. Las virtudes extraordinarias que tenía no las supo aplicar, no las supo dar al servicio del Señor. Para Dios resultó ser un error haber puesto a Sansón en esta posición. Le dio un compromiso, pero no lo cumplió, solo hasta el final de su momento. Sansón fue una de las personas con las que Dios contaba para liberar al pueblo por los filisteos. Llevaban 40 años sometidos. ¿Qué les hace pensar a ustedes que Sansón no cumplió con el cometido que Dios le había dado? Yo tengo una: las distracciones. ¿En cuántas distracciones se ocupó? ¿En cuántas distracciones se metió para que no pudiese cumplir él eso? Mira, vamos a leer Jueces 14, 1 y 2. 1 y 2, por favor. Descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Primera distracción. Primera distracción. Puso su mirada donde no tenía que ponerla. ¿Qué les había dicho Dios antes? No tomaréis mujer de los filisteos. No hagáis parentesco con ellos. Ya ahí se había desviado. Ya había puesto su mirada. Sí, puede ser bonita, pero no solo lo bonito, lo lujoso, es lo bueno. ¿Por qué no puso su mirada en las israelitas? ¿Por qué no puso la mirada en una de las israelitas? ¿Por qué? Porque ya su mirada había estado donde no tenía que estar. Otro aspecto muy importante: él va allí y la primera vez que va se enfrenta con un león y lo mata. Cuando va con sus padres por la prometida a prometerse, dice la palabra que encontró
un panal de abejas dentro del cadáver del león. ¿Ustedes han estado cerca de un animal que ya está muerto? ¿Han olido lo fétido que sale de ahí? ¿Cómo puede ser que Sansón se haya arrimado a sacar un enjambre, un panal de ahí para comérselo? Primero estaba prohibido porque era nazareno. Y luego come. Distracción tras distracción, error tras error. Ya estaba grande y ya estaba mayor, ya se quería casar. Y fue a buscar a la mujer donde no tenía que buscarla. Hay 3 áreas importantísimas en esto de las distracciones que debemos evitar como cristianos. El primero, el deseo. El segundo, el orgullo. Y el tercero, la apatía. Orgullo. Siempre Satanás nos va a atacar con eso, con nuestro orgullo. Satanás es experto atacando ahí. Perdón, me equivoqué. El primero es el deseo, perdón, me equivoqué. El primero es el deseo. Y es uno de los ataques también del enemigo, el deseo carnal. Nuestro enemigo usa la codicia del placer para distraernos. Satanás tocó el deseo natural que sentía Sansón por el sexo para distraerlo de su tarea de liberar al pueblo de Dios de sus enemigos. Muchos cristianos fuertes en el evangelio, muchos predicadores conocidos a nivel mundial han tenido este problema y han caído, sus ministerios, sus hogares, todo por culpa del deseo. Orgullo, ahora sí hablo del orgullo. Nuestro enemigo usa el orgullo para distraernos. Satanás distrajo a Sansón tocando su orgullo al hacerse una apuesta. Muchos, cuando él fue a recibir ya, o sea, a pedir la mano de su prometida en la fiesta, en el banquete y todo, él hizo una apuesta con los filisteos. Y los filisteos amenazaron a su esposa que si no la decía lo que era el acertijo de esto, la matarían a ella y matarían a su familia. Entonces ella llorando le dice, tú no me quieres, y él le da el acertijo y él tiene que ir y buscar 30 prendas de filisteos y traerlas. Pero ahí se dio cuenta que no era la indicada y entonces se fue, la dejó tirada. Cuando él quiso venir a recogerla otra vez, ya la habían dado en casamiento a otra persona, a un amigo suyo. Error tras error, distracción tras distracción. No estaba centrado en liberar al pueblo de Israel. No estaba centrado en para lo que Dios lo había creado. Distracción tras distracción. Muchos cristianos han sido alejados del llamado de Dios debido al orgullo y el egoísmo. El orgullo se manifiesta al anhelar ardientemente riquezas y posesiones, al mostrar amargura y una negación a perdonar, o al pensar arrogantemente que los demás están por debajo de nosotros. Debemos recordar el consejo de la Escritura en relación al orgullo. Proverbios 16, 18. Creo que ese no lo tienes, Fabio. Proverbios 16, 18. Gracias. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Nuestro enemigo usa la apatía también para distraernos. Deseo, orgullo, apatía. Satanás distrajo a Sansón al usar apatía en sus votos espirituales. Prácticamente no los cumplió. Al casarse con una pagana, al tocar el cuerpo muerto y probablemente al haber ingerido bebidas alcohólicas durante su matrimonio. Faltó a las verdades de la palabra de Dios. Dios ha distraído a muchos cristianos. A fuertes conocemos los signos y los versos de la Biblia, pero crecemos insensibles, entumecidos a la verdad que se encuentra en ellos. Dejamos de servir por amor y lo hacemos por un mero hábito. Muchos cristianos dejan ya de servir cuando tienen un conocimiento, cuando tienen una posición, cuando llega tanto la apatía a esto que dejan de servir por amor, por el primer amor, y lo hacen por un hábito. Ya es común y corriente. Y no,
Cuando uno se pone aquí, se pone nervioso, hermanos. Eso es porque todavía te pesa el tener que dar un mensaje. Y se pone incómodo porque lo que está diciendo toca los corazones y te toca a ti primero. Por eso nos ponemos nerviosos muchos aquí. Porque no lo hacemos por un hábito, lo hacemos por amor todavía. Pero hay muchos que no. Muchos que se vuelven profesionales del escenario. Muchos no sienten el peso de lo que es transmitir un mensaje y lo dan como si fuera nada. Eso también es apatía. Apatía al sentimiento, a la creencia, al privilegio que es compartirlo, a la importancia de compartirlo. Y es complicado entenderlo. Señor, y nos alejamos de Él, de su palabra, de las iglesias. Debemos recordar el consejo bíblico respecto de la apatía. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Quiero hablarles un poquito del pueblo filisteo. Los filisteos, a ver si lo encuentro. Los filisteos era un nombre común que se daba a los pueblos que ya estaban en Canaán, cuando los hebreos llegaron alrededor del 1200 a.C. Eran un grupo que habitaba cerca de la costa del Mediterráneo y una de las 3 agrupaciones más poderosas de Canaán. Los filisteos estaban formados por la unión de 5 ciudades: Gaza, Asdod, Ascalón, Agad y Ecrón. Junto con los egeos, los micenios y otros formaban parte de los llamados pueblos del mar, que habitaban las islas y las costas orientales del mar Egeo. Adoraban a los ídolos de Dagón y de Baal-zebub. Habiendo narrado esto y teniendo en cuenta las distracciones que todos los días tenemos en la carretera, en la calle, en toda parte, dice que el 70% de los accidentes automovilísticos suceden por distracciones, por estar mirando o no tenemos que mirar. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has caído, te has tropezado por estar distraído? ¿Te has chocado con otro por ir distraído? Hoy en día vemos gente por la calle tremenda, todo el tiempo con el móvil, ¿verdad? Una distracción tremenda. ¿Qué peligros actualmente para un creyente creen que debe actuar o efectuar las distracciones? Para ti como creyente, ¿qué es la distracción más grande que tienes? ¿Qué puedes tener? ¿Qué te distrae de estar cerca de Dios? ¿Qué te distrae de no cumplir la meta, el propósito que Dios tiene preparado para ti? Pueda que a ti no le haya pasado como a la mamá de Sansón, que le dijo: vas a tener un hijo y vas a tener estas características y él se va a encargar de liberar al pueblo de Dios. Pueda que a ti no te lo haya dicho, pero tú tienes un propósito para salvar al pueblo que está allá afuera. Amén. ¿Han escuchado? Tú estás llamado y has sido llamado para salvar al pueblo que está allá afuera, que no conoce de Dios. Amén. ¿Qué distracciones evitan eso? ¿Cuánto tiempo dedicas a eso? ¿Cómo se usa el argumento de ella? Me agrada. Cuando Sansón fue allí a Tiná a buscar a la chica, cuando sus padres le reclaman, ¿qué fue lo primero que dijo? Ella me agrada. Le había entrado por los ojos. ¿Cuántas veces tú has dicho lo mismo? Quiero comprarme ese vestido porque me agrada. Quiero comprarme ese coche porque me agrada. Quiero tener esto porque me agrada. ¿Verdad? Distraídos. Lejos de los sentimientos de Dios, de los pensamientos de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Son simples ejemplos cotidianos, naturales, de hoy en día. En ese tiempo eran unas cosas, en este tiempo son otras. Incluso peligrosas también. Peligrosas también. Las distracciones, hermanos. Cuando Sansón tiene que matar a estos 30 filisteos porque perdió la apuesta, él se enfurece y se va. Pasa el tiempo, coge un cabrito y dice: iré a mi esposa, mataré a este cabrito. Y resulta que cuando llega allí,
ya se la han casado con otro. Él se llena de rabia, se llena de furor y coge 30 zorras y les ata, dice que teas. Teas es una madera muy especial, una resina de muy fácil encendido. Y amarró estas 30 zorras con esas teas y las encendió fuego y ellos se fueron y quemaron todo el campo de trigo, de cebada. Entonces, claro, se enfurecieron los filisteos y vinieron a atacar al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel le dice, no, tranquilo, nosotros hablaremos con él. Y él estaba en una cueva. Y allí llegaron el pueblo de Israel y lo llevan. Y lo llevan a los filisteos. Los filisteos, pues claro, lo atan, lo tienen allí ya para matarlo. Y él se suelta de las cuerdas nuevas, dice la palabra. Y dice que con una quijada mató 1000 filisteos. Una hazaña tremenda. Pero el acto es que queman a su mujer. La matan, la queman. La queman, tremendo. 1000 filisteos, había matado 1000 personas, 1000 filisteos. Pero es que no estaba llamado a matar 1000 filisteos, estaba llamado a matarlos a todos. Estaba llamado a matarlos a todos. Los filisteos buscaron a Sansón y 3000 hombres de Judá vinieron a él para que se entregara, lo cual él aceptó. Cuando le traían ante los filisteos, el espíritu de Jehová vino sobre él y mató a 1000 hombres con una quijada de asno. Fresca aún. Eso está en el libro de Jueces 15:9. En otra ocasión, Sansón, estando en Gaza, está dentro de los filisteos y dice que tumba la puerta de la entrada, la derribó con toda su fuerza. Dice, en otra ocasión Sansón fue a Gaza y los filisteos le acechaban para matarle. Pero él se levantó a medianoche y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro. ¡Qué fuerza! Soberbia. Si un día había matado 1000 filisteos, imagínate en 5 días. Si fue capaz de echarse una puerta de estas al hombro, que eran cerrojos y era madera buena, dura, pesada, ¿qué no habría podido hacer? Los filisteos tuvieron 4 acciones contra Sansón: la traición de la novia, el divorcio de la novia, la quema de la novia y la detención de Sansón. En cambio, Sansón mató 30 filisteos, quemó los campos, la matanza de los filisteos y la matanza de los filisteos y la matanza de 1000 filisteos más. Terrible. ¿Qué dones y talentos te ha dado Dios? ¿Qué dones y talentos te ha dado Dios? ¿Cómo los estás usando? ¿Estás cumpliendo con la expectativa divina o estás decepcionando al Señor? Te repito, ¿qué dones te ha dado Dios? ¿Qué talentos te ha dado Dios? ¿Cómo los estás usando? ¿Estás cumpliendo con la expectativa divina o estás decepcionando al Señor? Respóndetelo tú, mi hermano. Encima, no estando contento con esto, siempre la inquietud de los filisteos era a qué se debía su fuerza sobrenatural. No entendían que su fuerza sobrenatural era porque el Espíritu de Jehová lo invadía, sino que se lo atribuían a su cuerpo, a su musculatura, y entonces sobornan a la famosa Dalila. Otra distracción más. ¿Qué decía? Dalila era una ramera. Los nazarenos no podrían estar ahí. Y la sobornan. Dice, vamos al libro de Jueces 16, 18 al 21. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. O sea, vendió el secreto. Ella vendió el secreto. ¿Cuántas monedas? 30 monedas de plata. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Vi la película, le dio un bebedizo para que se durmiera. Ayer vi la película de Sansón. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7
guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Viendo Dalila y él le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron en cadenas para que moliese en la cárcel. Tremendo. Tremendo. 30 monedas de plata, le cortaron su cabellera. Creían que a eso le atribuía su fuerza, pero no era así. Dice la palabra nuevamente: y Jehová se apartó de él. Y Jehová se apartó de él. Probablemente durante los 20 años de su gobierno, Sansón mantuvo un comportamiento más o menos recto. Sin embargo, al final de ese periodo volvió a las andadas, así como Israel caía de idolatría después de cada periodo de reposo. Al entrar en la ciudad filistera de Gaza, el danita menospreció la capacidad de sus enemigos de hacerle daño. Al visitar a la ramera, despreció su nazareato y al Dios Altísimo que lo había ordenado. 4 traiciones sufrió Sansón. Su novia de Timná, 3, la ramera de Gaza y Dalila. Tres veces Dalila intentó conocer el secreto de Sansón. 3 veces le hizo lo mismo. Dime tu secreto. Si me atas con mimbre. Volvía y le: Sansón, los filisteos. Y él rompía el mimbre y se enfrentaba a ellos. Sansón, dime tu secreto. Esto. Y él lo volvía a hacer, a reventar. Pero cuando le cortaron su cabello y se enfrentó a los filisteos, ya no tuvo fuerzas. No tuvo fuerzas para enfrentarse a la cantidad de hombres que vinieron por él. Y automáticamente le quitan sus ojos. Queda ciego y lo meten a la cárcel. Lo pusieron a trabajar, lo pusieron a moler. Para eso sí servía, por su fuerza. Pero no para enfrentarse a los filisteos. No para enfrentarse a los filisteos. Jueces 16, 28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. No le dijo: Señor, ayúdame para matar los filisteos, porque es la misión que tú me has encomendado. No, para venganza de mis ojos. Ni en ese momento pensó que Dios tenía un propósito con él: liberar al pueblo de Israel. Ni ahí. ¿Por qué Sansón es nombrado como los héroes de la fe en Hebreos 11:32? ¿En qué momento manifiesta su fe? ¿Cómo responde Jehová a su clamor? ¿Por qué le salva la vida la primera vez Dios y la segunda no? ¿Qué aprende usted para tu vida de todo esto? Dios ya lo había salvado una vez y lo podía haber salvado la segunda, claro que sí. Pero sabía que su mente y su corazón no estaban con él. Prefirió que ese momento se consagrara y se guardara como un acto de fe y matara a los filisteos que habían en ese momento dentro de ese templo, y así que su nombre estuviera escrito en Hebreos como un hombre de la fe. Pero realmente no cumplió. ¿Por qué Jehová escogería a un hombre como Sansón como libertador?
utiliza a personas semejantes hoy también. El hecho de que una persona tenga un ministerio fructífero necesariamente implica que su vida agrade a Dios. ¿Qué le enseña la historia de Sansón acerca de la libertad de acción de Dios? Acerca de su amor, de su pueblo, acerca de su celo, de su gloria. Dios da al hombre todos los recursos necesarios para cumplir con las tareas que le asigna. Sansón los tuvo, Sansón las tenía y tú y yo las tenemos. Sansón tenía una familia que le apoyaba, una bendición divina en sus años de crecimiento y el poder del Espíritu Santo. El fracaso de Sansón fue el resultado de su carácter irresponsable. Hoy el cristiano puede estar seguro de que un llamado divino a una tarea específica siempre estará acompañado por los recursos divinos necesarios para el cumplimiento de aquella misión. Pero no olvides que a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Y nunca se olvide, hermanos, de ser agradecido con Dios. Por lo poco que tengas y por lo mucho que Él te dé. Siempre sea agradecido. En este relato de Sansón no vemos ni un atiz de agradecimiento al Señor. Ni uno. Ni uno. Porque cuando estaba sufriendo, cuando lo estaban castigando, cuando estaba atado, no le dijo ni perdón, ni arrepentimiento. Sácame de esta. Y lo sacaba. Pero ni un atiz de agradecimiento. Y tenemos que aprender a ser agradecidos, hermanos. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios, con el hermano, con la hermana, con los que nos ayudan, con los que están cerca. Tenemos que ser agradecidos. Dice primer libro de Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. No te lo di tampoco. Primera de Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Dios. ¿Tú puedes decirlo en esta tarde? Amén. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Las virtudes se aprovechan con la sabiduría, hermanos. Las virtudes se aprovechan con las sabidurías. El mensaje bíblico es claro en cuanto a que la fuerza de Sansón provenía de su consagración a Dios, no simplemente de su abundante cabellera. Esta no era más que un símbolo de la consagración. Se tiene el caso de este gran hombre que figura en la galería de los héroes de la fe, en Hebreos 11:32, como ejemplo de personas que son muy dotadas por el Señor, pero que son débiles de carácter y caen por sus concupiscencias. Y quiero terminar con un relato, hermanos. Esto sucedió en las series mundiales de béisbol de los Estados Unidos. El pitcher es el que tira la pelota, ¿no? Y el catcher el que batea, ¿no? ¿Cuál batea? El bateador. Yo sé que en Venezuela se juega más esto que en Colombia. Bueno, la cuestión es que hay un tipo que tira la pelota, ¿vale? Y el otro está presto a pegarle con el bate, ¿sí? Cuando la pelota tú le pegas y sale por las gradas, se llama home run, ¿vale? Cuando el bateador coge el bate, el que va a tirar la pelota le dice: tienes el bate al revés. Las letras de la marca del bate tienen que estar miradas hacia ti. Este no le puso cuidado. No se dejó distraer. Este coge, lanza la pelota, tira con el bate, hace el home run, da la vuelta que tienen que dar para llegar y que eso cuente. Y le dice a él, al otro le dice: ¿sabes qué? Yo aquí no vine a leer, yo vine aquí a batear. Y eso es lo que he hecho. Ponemos en pie en esta tarde, hermanos. No te dejes distraer. El enemigo solo va a utilizar tu condición de humano para distraerte. El deseo, el orgullo y la apatía son tres instrumentos que Él utiliza en el ser humano para alejarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Padre Santo, Señor, gracias yo te doy en este día por esta palabra, Padre. Señor, yo la pongo delante de ti, Señor, y que la hagas carne en el corazón de mis hermanos, Padre. Yo bendigo este tiempo, yo bendigo esta palabra, Señor. Yo bendigo, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón para poderlo compartir en el día de hoy. Padre, amén
y amén, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Jorge, por el estudio y estamos despedidos. Nos vemos el domingo a las 10:30 o a las 12:30. Adiós.